¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta serie de entrevistas en DW Deutsche Welle. Yo soy Pía Castro y comenzamos en Chile, que será ya un año importantísimo para este país que celebra, recordemos, elecciones generales en este 2021. Chile también redactará una nueva constitución. En estos momentos se encuentra el proceso de cómo se redactará esta constitución y quiénes lo harán. Todo a través de una asamblea constituyente que está formado o que estará formada por 155 ciudadanos que serán elegidos en abril por voto popular. Y quizás importante para recordar, esta es la primera vez en la historia mundial que una constitución será redactada de forma paritaria entre hombres y mujeres. En el papel aprobado suena fantástico, pero ¿cuál es la realidad y qué obstáculos existen para llegar a lograr esta constitución que verdaderamente represente al pueblo chileno? Estas listas ya están formadas, listas que intentan, como ya dijimos, representar la diversidad de Chile. Está con nosotros para analizar y para hablar sobre este tema el escritor, aquí lo ven, investigador y periodista Mauricio Weibel desde Santiago de Chile, un experto en el momento de explicar el gran reto de redactar esta nueva constitución y los pedidos de la ciudadanía tras ese estallido social que dio pie a todo este histórico proceso con el histórico plebiscito, recordemos. Señor Weibel, muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias por atendernos en Deutsche Welle. Muchos se preguntan, ¿y ahora qué en Chile? Se ha decidido quiénes podrían ser los posibles personajes de la sociedad civil que serán elegidos a través del voto popular para redactar la nueva constitución, la llamada Convención Constitucional. ¿A quién se busca, señor Weibel? Buenas noches. Bueno, la verdad es que se acaban de inscribir las candidaturas. La primera señal es que hay un amplio respaldo a las candidaturas independientes que han logrado reunir mayoritariamente los patrocinios necesarios de los ciudadanos para poder inscribirse, ¿no? La verdad es que no hay mucha certeza de quién va a ser elegido. Es una elección inédita, como tú señalabas, Pía, en que por una parte va el gobierno, la derecha, centro-derecha, unida férreamente en una sola lista, y por otra las oposiciones de centro y centro-izquierda y izquierda en distintas listas, además de algunas listas de movimientos sociales, ¿no? Esta situación electoral va a favorecer en el margen un poco al oficialismo, a los sectores más conservadores, que probablemente ganen 2 o 3 escaños por la dispersión de la oposición. Pero la verdad es que nadie sabe cómo va a ser el resultado final por varios factores. Primero, el aumento del voto de los jóvenes. En Chile la votación es voluntaria y los jóvenes se involucraron en el último proceso electoral que definió que sí, que había que cambiar la Constitución. Y lo otro es que estamos en un proceso electoral bastante extraño, como todo el mundo, en medio del confinamiento, en medio de toque de queda, con prohibición de hacer actos masivos en las calles. Lo importante es que esta es la primera constitución paritaria en la historia de la humanidad y con presencia de representantes con escaños reservados de los pueblos indígenas originarios. Y se da esta constitución inédita en su composición en un momento increíble en la historia de la humanidad, donde por una parte el mundo sale de la mayor crisis económica de los últimos 100 años o más, en medio del debate sobre cómo debe ser la relación de la humanidad con la naturaleza, con el medio ambiente, y en medio de una crisis impresionante del capitalismo y de la desigualdad. Por lo tanto, es una constitución que, aunque está en un país muy lejano, en el extremo sur del continente y del mundo, probablemente va a ser una constitución muy mirada por otros países, ¿no? Es exactamente lo que estamos haciendo, estamos mirando lo que está sucediendo allí. Primero que nada, con este primer paso que usted decía, que son estas listas, que por decirlo coloquialmente ha sorprendido por la mezcolanza que hay entre los nombres. Estamos hablando de artistas, cómicos, periodistas de izquierda, periodistas de derecha, presentadores. Bueno, este nuevo proceso constituyente representa realmente, como usted dijo, un hito para Chile, pero ¿qué usted cree que a través de estos candidatos, porque muchísimos sin experiencia solo tienen quizás un nombre famoso? Recordemos que estamos hablando de redactar una constitución para Chile, para un Chile más justo, pactos para elección de constituyentes que han tensionado fuertemente al país. Claro, la gran pregunta, la gran duda, la gran incógnita es quién va a redactar la Constitución, ¿no? Por una parte, la élite política que gobernó los últimos 30 años está profundamente desprestigiada. El presidente de la República tiene un apoyo en encuestas de un 4%, ¿no? El Congreso de un 3%. Y la gente se ha volcado, en primera instancia, hasta ahora, por apoyar a los independientes. Pero en esos independientes hay de distinto tipo.
Por una parte están los líderes de movimientos sociales que responden a algún colectivo, las feministas, la gente que lucha por los derechos de las pensiones, de la salud, de la educación, pero por otro están, entre comillas, famosos, ¿no? Modelos de televisión, periodistas reconocidos, escritores, en fin, artistas, cineastas o personas que iban incluso a las manifestaciones disfrazadas. En fin, hay todo tipo de personajes, de personas que intentan llegar a la Constitución, pero no sabemos quién va a ser elegido. La verdad es que es bastante difícil. Los partidos de derecha que forman la coalición oficialista Chile Vamos, usted ya lo dijo, acudirán más o menos unidos a estas elecciones. La izquierda no, que se está repartida en varias listas. A su parecer, ¿qué significa y qué consecuencias podría tener esto, por ejemplo, para el progresismo, para la izquierda en Chile? Bueno, básicamente lo que demuestra es que hay dos oposiciones, dos izquierdas, entre comillas, ¿no? Una de un estirpe más socialdemócrata, pero más neoliberal, ¿ya? Que es la antigua Concertación, que es la que administró el modelo de la dictadura durante décadas, y otra izquierda más de una socialdemocracia un poco más avanzada, digamos, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no plantean una revolución, lo que plantean es un país, un Estado más nórdico, por así decirlo, ¿no? La verdad es que esas dos izquierdas no logran tener un punto de vista común, no desean unirse, tienen profundas desconfianzas entre ellos, y eso se ha reflejado evidentemente en lo que hoy día tenemos, que es dos listas de oposición al menos, además de otra serie de listas de independientes, ¿no? Se habla al final alrededor de 7 listas de la oposición, pero que lo que está mostrando es la profunda desconfianza, la profunda incapacidad para articularse la oposición en una sola fuerza. Y eso probablemente se va a replicar en las elecciones generales y presidenciales. Señor Babel, y usted que viendo todo este proceso que está teniendo Chile, que recién comienza, ¿qué le preocupa? Bueno, la verdad es que si uno mira la experiencia comparada de América Latina, lo que ve es que los procesos de cambio constitucional relativamente reciente, históricamente reciente en América Latina, nunca fueron la solución de nada, fueron el principio de procesos a veces muy dramáticos. Colombia cambió la constitución en 1991 y de ahí para allá empezó un proceso de profunda violencia política con miles de muertos. Brasil cambió la constitución en 1988 y estuvo modificándola hasta el año 2008. El aumento del independentismo en Perú trajo a Fujimori. Fujimori trajo el derrumbe del Estado peruano. Por lo tanto, la verdad es que Chile está en un momento de inflexión, pero sin saber hacia dónde. Eso va a depender de la capacidad, por una parte, del sistema político de articularse, pero por otra, de los movimientos sociales de tener fuerza. No sabemos si este proceso nos va a llevar a una situación similar a Colombia, a Brasil, a Bolivia, no lo sabemos. Hoy día estamos simplemente dando un primer paso. ¿Para qué? Para establecer el nuevo marco de convivencia social, política, económica de un país que fue el experimento del neoliberalismo desde la dictadura militar. Conscientes del reto histórico, usted ya lo dijo, y del desgaste mayúsculo de los políticos, más de 2.200 candidatos, ayúdeme si esta cifra es correcta, ciudadanos sin afiliación en ningún partido, la mayoría totalmente anónimos, pujarán ahora para ganar estas elecciones constituyentes del próximo abril y liderar la redacción de esta nueva constitución que estamos hablando en su país, Chile. Los independientes reflejan quizás una mayor diversidad de opiniones, tienen mayor arraigo territorial y quizás mayor legitimidad porque representan a esa ciudadanía que ha sido invisibilizada por décadas en su país, Chile. Pero ¿realmente tienen chances estos candidatos sin quizás el dinero suficiente para campañas políticas, experiencias políticas? O sea, ¿qué chances hay frente a un establishment que ya tiene todo preparado con la maquinaria? Bueno, es la gran incógnita porque hay independientes e independientes, ¿no? Hay independientes que tienen detrás de sí movimientos sociales fuertes, por ejemplo, las dirigentes feministas. Ellas sí tienen votos, sí tienen respaldo y sí tienen posibilidades de llegar al Congreso, ¿no? Recordemos que en Chile nació el movimiento Las Tesis, o sea, el feminismo en Chile es importante. Luego hay ciertos movimientos sociales que también es probable que lleguen, por ejemplo, los migrantes. En este país el 8% de la población es migrante. Por lo tanto, hay una posibilidad que ellos también lleguen al Congreso. Por otra parte, hay independientes que son rostros de televisión, pero que no son tan independientes, ¿no? Se aliaron con partidos políticos y van en la lista de partidos políticos. Ellos también tienen ciertas posibilidades de salir.
Por otra parte, están los que son genuinamente independientes, que no representan a un movimiento social, ni representan o no van en listas con partidos políticos. Bueno, para ellos la situación es mucho más compleja, porque tienen que recorrer extensiones gigantescas de territorio. Recordemos, para hacer una comparación, que solamente la 1ª región en Chile del tamaño de todo Portugal, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un territorio gigantesco y que para que una sola persona lo recorra y pueda llegar a tener votos y sufragios requiere dinero, tiempo y capacidad de desplazarse, que es otra situación que existe hoy, otra restricción que hay hoy, porque efectivamente hoy día estamos en el mundo COVID, probablemente a puertas de volver a ser confinados. Señor Weibel, muchos dicen que esta crisis de representatividad que vive Chile, que vive el país, no se soluciona reemplazando a los políticos tradicionales por independientes, porque esto amenaza aún más la institucionalidad de su país. Hay muchos que dicen que acá lo fundamental es democratizar quizás más a los partidos políticos, conectándolos con sus bases. ¿Es posible esto? ¿Cuál es su opinión? La verdad es que no se resuelve el problema de Chile llevando independientes, porque para resolver el problema del país lo que se requiere es otra sociedad, otro pacto entre lo económico, lo social, lo individual, y eso va a requerir de mucha negociación, de mucha movilización y de mucha capacidad de acuerdo. Y no va a ser de un día para otro, va a ser un proceso de varios años. En la historia política y constitucional de Chile, cada vez que se modificó la Constitución, eso implicó varios años de ajuste. Por lo tanto, es esperable que tengamos un cambio constitucional, una nueva constitución, pero no es nada seguro hacia dónde vamos. Esa es la gran incógnita que tenemos hoy día, ¿no? Además que esto nos sorprende en la mayor crisis económica en décadas. Por lo tanto, es bastante difícil saber lo que va a suceder. Solo recordar que la gran marcha que hubo durante la revuelta social, que fue el 25 de octubre del año pasado, fueron 3 millones de personas que marcharon por todo el país y sin ningún dirigente que las convocara. Se autoconvocaron. Por lo tanto, si esa gente se vuelve a expresar, es bastante difícil saber qué es lo que va a suceder. El pueblo chileno va en una dirección quizás contraria a lo que el presidente quisiese plantear. ¿Cuál difícil lo ve usted de poder crear realmente las condiciones necesarias para finalizar todo este proceso? Representa lo que estos movimientos sociales más combates. ¿Cuáles son los obstáculos ahí? Si nos enfocamos especialmente en el legado que puede dejar el presidente Piñera. No, el Piñera no va a dejar ningún legado. Es un presidente que tiene un apoyo de apenas un 4% en encuestas. Es un presidente que que ya enfrenta juicios por violaciones masivas a los derechos humanos. Es un presidente que no tiene ni siquiera respaldo de su coalición. Por lo tanto, no hay un legado de Piñera. Lo que sí hay es un presidente que se va a intentar mantener en el poder hasta el final. Sus propios partidarios han confesado en las últimas semanas que estuvo a punto de caer el año pasado y que estuvieron a punto en el fondo de sacarlo. Eso es lo que están diciendo, estuvieron a punto de sacarlo y que al final optaron por este camino constitucional para mantener las cosas en cierto equilibrio. Creo que Piñera, la verdad, lo que puede hacer es intentar salir de esto con cierta normalidad, pero no está tampoco claro. Yo temo, o creo más que temer, que una vez que el mundo COVID se acabe, las revueltas van a volver. Creo que hay mucha desigualdad, hay mucha angustia económica, hay mucho malestar. Recordemos, de hecho, que la revuelta el año pasado surgió porque en el fondo el transporte público subió 2 centavos. Solo 2 centavos de euro. Eso fue lo que subió el transporte público y se provocó la mayor revuelta en décadas. ¿Por qué? Porque era la gota que rebalsa el vaso. Señor Weibel, me gustaría preguntarle, cuando se habla mucho de la desigualdad en Chile, en su país, ¿se puede explicar para alguien que no vive en su país y que también conoce la desigualdad? No es algo una cosa chilena, sino es algo latinoamericano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es esa desigualdad en Chile? Alemania tenía el año 2000 un ingreso per cápita de unos $27.000. Chile, el año pasado, para la revuelta social, tenía un ingreso per cápita por paridad de compra de unos $25.000, según el Banco Mundial, ¿no? Por lo tanto, eran países con riqueza relativa, pero eran países en la calle, en el día a día, profundamente distintos. ¿Por qué? Porque el 1% más rico de Chile acapara casi un tercio, un 30% de toda la riqueza del país.
eso evidentemente genera una desigualdad gigantesca.